días, queridos aprendices. Bienvenidos a su unidad didáctica Geografía, Historia y Ciudadanía. Presto acá para explicarles todo el contenido del tema que nos compete estudiar en esta guía de estudio. Deseándoles lo mejor siempre y esperando el éxito académico de cada uno de ustedes. Iniciamos. El tema que vamos a tratar en esta guía de trabajo tiene que ver con la consolidación de la independencia latinoamericana, América del Sur en este caso, ¿ok? Y, por supuesto, la disolución de la Gran Colombia, y quedaríamos entonces en los inicios de la era republicana en Venezuela. Para poder entender todo este proceso histórico debemos hacer una contextualización. Entender primero, en el caso nuestro, Venezuela. Nuestra independencia inició, según en 1810, con el 19 de abril, donde se firmó el Acta de Independencia. Y para la historiografía se afirma, somos independientes a partir de 1810, cosa que realmente no es tan cierta, porque de allí en adelante comenzó una cantidad de sucesos, batallas, epopeyas, decretos, exilios, asesinatos, toda cantidad de sucesos y hechos que lamentablemente ensalzaron la independencia de nuestro país Venezuela. ¿Cuándo se consolida nuestra independencia? Entendiéndola así, primero Venezuela en solitario. En 1823 con la batalla naval de nuestro lago de Maracaibo. Esa fue la última gran batalla que hubo acá en territorio venezolano para la liberación del Imperio Español. Pero vino otro proceso luego donde se dio la independencia de todas estas naciones. Venezuela, por supuesto, Nueva Granada, que se convirtió en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Se puede incluir Panamá, que era parte de Nueva Granada, que luego se independizó, pero eso queda para otra guía de estudio en segundo año. Bien, debemos entender todo este contexto en primer lugar. ¿Cómo fue ese proceso de liberación? Tenemos, por ejemplo, que mencionar las batallas más importantes, las batallas más emblemáticas de esa gesta independentista. Podemos mencionar la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, la batalla de Boyacá, las batallas de Pichincha, que fueron importantísimas en diversos territorios de América del Sur, en la región andina en este caso, para lograr esa liberación. Comandados en un primer momento por Simón Bolívar, luego por Antonio José de Sucre como emisario del Libertador, y fue algo bastante complicado liberar este territorio por lo escarpado de la zona y todas las vicisitudes que se presentan acá, entendiendo y ubicándonos en el contexto histórico de la dificultad de las vías de comunicación, que eran inexistentes prácticamente. Bien, entonces entendiendo esto, podemos también hablar sobre un encuentro que fue muy importante. Hubo otro militar, José de San Martín, nacido en el Mar del Plata, Virreinato del Mar del Plata, actualmente Argentina. José de San Martín también tenía un ejército libertador que peleó por la independencia acá en el Cono Sur. Chile, Argentina, etc. Estos países de acá fueron también objeto de luchas independentistas, tan sangrientas como las que vivimos acá en el norte de América del Sur, en la región andina en este caso. Bien, fue algo bastante complicado. Y estaba peleando la independencia conjuntamente en paralelo con Simón Bolívar y llegaron a un punto de encuentro personal. Hay podemos calificarlo de mitología respecto a esta situación. Se habla de que los ejércitos de Simón Bolívar y José de San Martín estuvieron a punto de enfrentarse. Se habla de discordias que hubo entre ellos. Hay muchas situaciones que se manejan respecto a la relación entre José de San Martín y Simón Bolívar. Y esto tiene un punto clave que genera mucho más misterio y misticismo. La reunión que tienen ellos dos en la ciudad de Guayaquil, actual Ecuador. Se reúnen el 22 de junio de 1822 y en esa reunión todo fue completamente secreto. No se dio mayor detalle de lo que pasó allí. Fue básicamente una reunión a puerta cerrada. Ellos discutieron allí algunos asuntos. No se sabe exactamente qué fue lo que ellos conversaron, pero días después de esa reunión, José de San Martín decidió retirarse y le entregó la jefatura del gobierno del Alto Perú. Antes de ser todos estos países, eso era el Virreinato del Alto Perú. Le entregó la jefatura de gobierno a Simón Bolívar para que terminara de consolidar la liberación del yugo español de estos países de América del Sur. Eso quedó con un halo de misticismo, de misterio. No se sabe exactamente qué se conversó allí, se hacen muchas hipótesis, se divaga demasiado, pero no hay nada concreto respecto a esta reunión. Pero
viendo las cosas desde un punto de vista científico-histórico, quedaron en buenos términos porque José de San Martín se retira y queda el ejército venezolano-colombiano encargado de culminar la independencia de esta región. José de San Martín y Simón Bolívar fueron hombres vitales y pilares de la identidad y la libertad de América del Sur. Entiéndase lo siguiente: todo el proceso de independencia dado en la región de los Andes, la región de Mar del Plata, fue al costo de mucha sangre. A diferencia de la independencia de Brasil. Brasil, como ustedes saben muy bien, tuvo una dinámica distinta al resto de América del Sur, porque Brasil fue una colonia perteneciente al Reino de Portugal. ¿Cómo fue la independencia de Brasil? Muy distinta a la del resto del continente americano. En un momento, hablamos del año 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade la península ibérica acá en Europa, que fue lo que suscitó la liberación de los territorios de América del Sur, la independencia. El rey de Portugal huye de ese país y se refugia acá en Brasil. ¿Ok? Mantiene el reino de Portugal, pero trasladado para Brasil. A diferencia del rey de España, que nunca pisó territorio norteamericano, jamás. Pero el de Portugal sí vino hasta su colonia, que es Brasil. Ellos se establecen allí un buen tiempo. Cuando pasa el peligro, el riesgo, en Portugal, el rey de este país, de este imperio, se traslada nuevamente a Europa, a la península ibérica, y queda encargado aquí en Portugal el príncipe Pedro, hijo del rey de Portugal. Cuando se establece el gobierno, se normaliza todo, le exige directamente al príncipe Pedro que se regrese a Portugal porque Brasil sigue siendo colonia. Esto generó malestar porque Pedro I, se llama Pedro I porque fue el primer rey que tuvo Portugal en aquel momento, Brasil, perdón, en aquel momento. Él decide sublevarse contra su papá, le dice: usted se queda en Portugal gobernando su nación, nosotros nos quedamos en Brasil y queremos ser independientes. Fue básicamente una lucha de decretos y de resoluciones que logró la liberación del Reino de Brasil en un momento. Ese Reino de Brasil pasa a ser república año 1890, 1895, cuando hay una revolución militar que abole la monarquía y la convierte en república. Pero no fue algo tan prolongado, algo tan violento como sucedió en el resto de América. El contexto de la independencia de Brasil fue básicamente pacífico, si se quiere, en comparación, por supuesto, con el resto de los países de América del Sur. Luego del encuentro de José de San Martín y toda la dinámica de la independencia, ya consolidada la independencia de lo que se conoce como la Gran Colombia, que es sencillamente un sueño primario del precursor de la independencia, Francisco de Miranda. Él tenía esa idea en su mente de una unión de naciones en América del Sur. Lamentablemente, Francisco de Miranda en la Primera República fue apresado por los españoles y sucedió todo lo que sucedió y no pudo ver cristalizado su sueño. Bolívar fue el brazo ejecutor de ese sueño, de ese ideal de unión gran colombiana. Gran Colombia fue conformada por Venezuela, Nueva Granada, que se convirtió en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y podemos anexar a Panamá, que era parte de Nueva Granada, como les mencioné anteriormente. Pero muchas intrigas, muchas inconsistencias entre los que gobernaban estas naciones conspiraron contra el sueño libertario y unificador de Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Y lamentablemente, José Antonio Páez, por parte de Venezuela, con su movimiento separatista La Cociata, contribuyó y obró, por supuesto, en la disolución de esta unión de naciones. Y en el lado de Nueva Granada, en Colombia, el abogado, el estadista y abogado Francisco de Paula Santander también echó por la borda los sueños de unión latinoamericana y obró en conjunto con José Antonio Páez. Páez, un hombre militar y pragmático en el arte de la guerra, y Francisco de Paula Santander, un hombre legalista de leyes y universitario. En conjunto, ellos dos echaron por la borda el sueño de unión gran colombiana y se disolvió en 1830. 1830 fue un año bastante complicado para la historiografía latinoamericana, en especial la colombo-venezolana. En primer lugar, porque se disolvió la Gran Colombia y eso genera, por supuesto, mucho malestar en el libertador Simón Bolívar. Luego, en el transcurso de ese año, también lamentablemente, regresando de toda la epopeya hecha en la parte sur, en Bolivia, en Perú, en Ecuador,
el mariscal Antonio José de Sucre, regresando a su tierra, a Venezuela, cuando venía por Nueva Granada, lamentablemente fue asesinado en las montañas de Berruecos. Sucre, un hombre valiosísimo, invaluable para la causa libertadora, muy apreciado por Simón Bolívar, fue asesinado vil y cobardemente. Esto sumergió en una gran depresión, mucho más de la que él ya tenía el libertador Simón Bolívar, por decirlo de alguna forma, la ingratitud y el mal pago que se le dio en toda la emancipación libertadora que él llevó a cabo. Bolívar, replegado moralmente, decide renunciar a la presidencia de la Gran Colombia. El último presidente que tiene la Gran Colombia fue el zuliano Rafael Urdaneta, que se mantuvo leal y fiel al ideal del libertador hasta el último día en que le fue posible mantener la Unión Gran Colombiana. Pero todo se echó por la borda, como mencioné anteriormente, y Bolívar decide retirarse de la vida política, de la vida pública. Un hombre que estaba desgastado a consecuencia de una guerra prolongada, un hombre que gastó toda su fortuna personal en la causa emancipadora, realmente salió muy deprimido. Las traiciones que les propinaron José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander, el asesinato de Sucre, la disolución de la Gran Colombia conllevó a que lamentablemente aquel día, 17 de diciembre de 1830, camino a salir de Colombia, en Santa Marta, Bolívar dio su último suspiro y falleció. Hay diversas teorías que hablan de que Bolívar pretendía salir de América y viajar hasta Europa en un viaje de retiro. Eso es una hipótesis. Pero el historiador Álvaro Mutis, en conjunto con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en la novela El general en su laberinto, escrita por El Gabo, sostiene la teoría de que Bolívar estaba preparándose para reemprender la causa de la independencia y libertar, entre comillas libertar, Maracaibo, para desterrar a José Antonio Páez de Venezuela y retomar el poder nuevamente. Eso es una hipótesis que está manejada por el difunto Álvaro Mutis y el difunto Gabriel García Márquez, que está plasmada en un libro que les recomiendo, que se llama El general en su laberinto, que describe los últimos días de nuestro libertador Simón Bolívar, y realmente es una joya literaria que deberíamos tener en cuenta en nuestra biblioteca. Bien, queridos aprendices, hasta acá el trabajo de video para la edición de esta guía. Espero la información sea de su utilidad, sea de su provecho, y por supuesto les deseo todo el éxito del mundo, que se cuiden, se mantengan en resguardo, y nos encontramos en el próximo video interactivo. Recuerden mantener siempre la asistencia en el aula virtual inteligente de WhatsApp y estar pendientes de la entrega puntual y la elaboración de las actividades enviadas vía Classroom.